sentidos. Si nosotros no valoramos lo que somos, lo que podemos rendir, lo que podemos hacer y no nos presentamos como verdaderamente somos, pues no podemos esperar que los demás se fijen en nosotros. Es que a mí no me interesa porque yo estoy hacia mi interior. Pues te hubieras estudiado, no sé, para fraile, no sé, anacoreta del desierto de los leones, o hubieras estudiado para monje budista, o alguna cosa de esto, ¿no? El ser nosotros mismos nos ayuda a subir en la escala de valores. Y no estoy hablando de materiales, estoy hablando de ser interno, porque si tu ser interno, tu mente, tu espíritu, no están en concordancia, pues no puedes esperar rendir en las demás actividades de tu vida. Por eso lo importante eres tú y tu proyecto. Primero yo, después yo y siempre yo. Si yo estoy bien, todo lo demás está bien. Si yo no estoy bien, por más dinero que haya, no va a estar bien mi entorno. Entonces, qué bueno que le llamó la atención eso, hija. ¿Algún otro comentario? Por ejemplo, María Teresa Sánchez. Pues de lo que vimos la clase pasada, se me quedó lo de que debe de ser convincente, ordenada, ilustrada y amena la presentación de un proyecto. Porque siento yo que si pues el proyecto no es, bueno, o sea, si la forma en la que se presenta no es ameno o cosas así, pues una persona no le va a agradar y pues no va a funcionar. Claro. Debemos de captar el interés. Lo habíamos visto desde la primera clase de oratoria, que el propósito inicial de cualquier orador es captar el interés de su audiencia. Miguel, platíqueme qué le quedó a usted. ¿Yo, profe, o el otro Miguel? Miguel Méndez, sí. Ah, ok. Pues más que nada era... pues yo, como dijo mi compañera Miriam, pues también lo de yo y siempre yo, ¿no? Porque, bueno, pasa mucho de que ponemos primero a otras personas y es como por el proyecto que nosotros queremos y a veces nos dicen de que, no, pues ese proyecto no va a funcionar, pero pues tenemos que creer en nosotros mismos para hacer avanzar un proyecto, ¿no? Y que no importa lo que te digan, sino que pues creer en uno mismo, como usted dice, yo, siempre yo y pues, primero yo. Eso fue la idea que me llegó. Eso es perfecto. Bueno, pues vamos a continuar entonces con nuestro trabajo. Vamos a iniciar la segunda parte de nuestro curso, que es expresión escrita. Pero antes de continuar, necesito que nos pongamos de acuerdo para nuestro siguiente examen parcial. Si no tienen inconveniente, lo haríamos de hoy en 8 días. ¿Está bien? Sí, profe. Sí.
Correcto. Profe, está bien. Entonces sería segundo parcial, miércoles 28. Miércoles 28 de octubre. Perfectísimo. Bien, vamos a dar inicio entonces a la segunda fase de nuestro trabajo en esta materia, en donde vamos a hablar ya de expresión escrita. Y vamos a iniciar con un tema que es vital en nuestro devenir profesional. Y esto nos habla no solo del artículo científico, sino de todo escrito que tenga que ver con nuestro trabajo en el laboratorio, en la escuela, en los cursos de posgrado, en los informes, perdón, en los trabajos de investigación. Y con ello vamos a iniciar platicando sobre el artículo científico. Podríamos pensar en que no tenemos alguna razón verdadera para escribir. Sin embargo, si sobre todo algunos de ustedes ya han escrito durante su vida, no sé, algún cuento, algún ensayo, alguna poesía, alguna epístola o carta, alguna declaración amorosa, o simplemente, que no es nada simple, llevan un diario personal. En nuestra cultura no se acostumbra mucho esto de los diarios, pero sí podemos decir que si alguno de ustedes ha tenido o tiene la costumbre, llamémosle bella costumbre de llevar una cronología de su vida, pues puede ya decir que va adelantado en esto de la escritura. Pregunto, ¿alguno de ustedes ya ha escrito algo? Además de pintar grafitis en los baños. Yo sí. Sí. A ver, platíquenos, Rocío. He escrito algunas novelas. De hecho, una amiga en prepa, eso fue lindo. Tomó una de mis novelas y escaneó una parte y la mandó a una editorial. Y la editorial ofrecía publicarme. Estuvo bonito. Y luego, Me dio miedo. Era muy joven. hijita, no sé cómo explicárselo, pero el 99% de los escritores soñamos con que algún día la editorial que usted quiera nos enviara la carta que le enviaron a usted. Sí, Este, porque de hecho, o sea, fue como la persona que se puso en contacto o sea, me dijo, tienes mucho talento, me gustaría ver también otros escritos que tengas porque nos interesó, ¿no? Entonces fue así como de,
pues al principio creí que era una broma de mi amiga y fue así como de, no, estás bromeando. Y ya después mi amiga se enojó porque creyó que yo le estaba tomándole el pelo, así como de, no, o sea, no quiero. Y estuvo muy complicado eso, y al final decidí no hacerlo porque tenía también otros problemas acá en casa y necesitaba, no sé, no sabía si iba a necesitar que me avalaran o me aprobaran mis papás todo eso y ese merjunje, entonces lo dejé pasar. Se le hizo bolas el engrudo. Sí, fue horrible, pero fue una bonita experiencia, me dejó algo bonito. Fue como, Bueno, sí puedo. pues hablando de escritura, no sabe cómo me emocionó ahora que me contó esto. Hablando de escritura y de escritores, esto que nos acaba de contar da pie para que escriba otra novela. ¿Usted o yo? La niña que no quiso ser escritora. O algo así, ¿no? Es solo una sugerencia. Y se las comento, jóvenes ingenieros, porque así es como surgen las grandes ideas del diario, de cosas del diario, de cosas que nos suceden. Es como la ciencia. ¿De dónde surgen los grandes proyectos de la ciencia? De los conciliábulos secretos, de los laboratorios de fisicoquímica, del núcleo de las células, del trifoco, de la espiroqueta. No, surgen del diario. ¿De qué hablaban los grandes escritores o de qué hablan los grandes escritores en sus novelas, en sus ensayos, en sus trabajos, en sus publicaciones en general? De la vida diaria. Hay un género que a mí me gusta mucho y que normalmente no lo he cultivado, que se llama el cuento. ¿De qué hablaba Chekhov, por ejemplo? Uno de los grandes escritores de cuentos ruso. Pues en la vida diaria de los campesinos de Rusia. Y esto le llevaría mucho imaginarse. No, él tomaba a Iván, el campesino que cultivaba papas y que la cosecha no se le daba porque había estado excelentemente frío ese invierno y llegó un día en la mañana y encontró una capa de nieve cubriendo todo su sembradío y entonces se dio. Hola Esmeralda, muy buenos días. Se dio a la tarea de regresar a su casa, levantó a su mujer para que le ayudara a remover y ver si recuperaban alguna papa, cosas de estas. ¿De qué nos habla? Ya. Ok, hija. ¿De qué hablaba Miguel de Cervantes Saavedra en sus novelas? Pues o en su novela, vamos a no hablar de las novelas ejemplares, vamos a hablar de su máxima obra, que a lo mejor ni siquiera le gustaba a él, y lo cual es cierto, porque la parte que tuvo más éxito del Quijote fue la segunda parte, y él decía que ninguna segunda parte fue buena. Y nos habla de un caballero que por estar leyendo tantas novelitas del equivalente que sería de aquel tiempo al libro vaquero o alguno de estos, se volvió loco. ¿Y qué era lo que narraba de esa persona? Narraba a un personaje que en verdad existió, que muy probablemente haya tenido esos arranques de escape de la realidad
Y eso fue lo que él hizo. Entonces yo los conmino, aprovechando la experiencia de Rocío, a que de aquí en adelante que vamos a estar redactando y escribiendo cosas, lo hagan de esa manera. La inspiración llega de la plática, la inspiración llega de la vida diaria, la inspiración llega del correr de los tiempos. En mi caso, que escribo ensayos históricos, la mayoría de las veces le creo un entorno al personaje. Por ejemplo, si voy a hablar, en estos días estoy redactando, se cumple el aniversario del asesinato, el fusilamiento de don José María Arteaga. Probablemente ustedes no lo conozcan, yo tampoco lo conocí, pero nuestro estado lleva su nombre. Don José María Arteaga nació en Zacatecas. Se dice que su padre era sastre, y ahí empieza la historia, y entonces lo empiezo a ubicar en su contexto. ¿Quién gobernaba en México? ¿Cómo era la situación? Bueno, primero la situación mundial, después quién gobernaba en México, quién era la... Ah, sí, muchas gracias, Fer. Quién era los gobernantes, qué problemas políticos había. Después ya nos vamos a su familia, el entorno de su familia. Sabemos que él era un criollo, y a mí me gusta mucho sobre todo incidir en las cosas que molestan a la hipocresía política de nuestro país, como ejemplo no, es que los criollos eran y abusaban, y el poder y el dinero. No todos los criollos eran ricos, no todos los criollos eran abusivos. Y entonces él se convierte con el tiempo en un jovencito que le dice a su madre que se va a ir al ejército a luchar en contra de los norteamericanos, y entonces entra el asunto de qué hacían los norteamericanos aquí, por qué se había hecho ese conflicto con ellos, de dónde venía, y así es como le vas dando cuerpo a tu escritura. Hasta que finalmente, unos días antes de ser apresado y asesinado, tuvo una comida con su tropa y con otros generales cerca de Uruapan, Michoacán, y allí él brindó, y su brindis fue por la gloria del cadalso. 3 días después fue asesinado. Tal vez él ya había pensado o había recibido un mensaje de que sus días estaban contados. Eso fue si no mal recuerdo, 15 de octubre de 1865. Ese fue don José María Arteaga. Fue el primer militar mexicano que se enfrentó con los franceses cuando invadieron México. El 20 de abril de 1862, en las cumbres de Aculcingo. Y así es como vas interesando a tu gente. Yo estoy segurísimo que ya todos ustedes están buscando quién era José María Arteaga, dónde están las cumbres de Aculcingo. No, ni madre, güey. Ahora verán, amigos. No me dejan ser, no me dejan realizar, caramba. Ok, regresando a lo que estábamos, entonces hablaremos de cuáles son las razones para escribir un artículo científico. Y tendremos entonces una lista interesante que nos habrá de dar
Un motivo de ser, le llaman los grandes novelistas leitmotiv, una motivación para hacer las cosas. La primera es la difusión del conocimiento, es publicar, es compartir con nuestros colegas qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Otra es la labor docente y material para enseñanza. Obviamente, el publicar, el escribir, antes que publicar, el escribir nos sirve para hacer nuestro programa de trabajo. Como ejemplo, les pongo la materia que estoy impartiendo con ustedes o las que imparto en nanotecnología. Les puedo decir que no hubo quien, y hasta la fecha yo les puedo asegurar que si le proponen mi materia a algún profesor, normalmente dirán, yo no tengo una razón para hacerlo, no me gusta, no le entiendo, no sé enseñar eso. Yo soy ingeniero, no soy escritor. Bueno, pues a partir de que empieces a escribir, te dará material para enseñar. Si sacas un poco de un autor, un poco del otro, si vas y compras libros sobre redacción, si vas y compras libros sobre escritura científica, entonces vas haciendo tu material para enseñanza. Ya después le añadirás lo que tú vas creando, que es lo que yo comparto clase a clase con ustedes. También, como requisito para una investigación, tarde o temprano, prácticamente todos ustedes tendrán que escribir y publicar un artículo científico. ¿Por qué? Porque para que su trabajo de tesis, por ejemplo, sobre todo tesis de grado, maestría y doctorado, sean aceptados, tendrán que publicar 1 o 2 artículos internacionales. También, ¿por qué no?, para reportar casos o situaciones de riesgo para la salud. Fíjense que, hablando de estas cuestiones, había un medicamento antiinflamatorio por allá de inicios de los años 2000. Surgió una familia de antiinflamatorios no esteroides que nos dieron resultados magníficos para el control del dolor y la inflamación. Y bueno, lo empezamos a utilizar muchísimo en todo el mundo. Esto, quiero que ustedes sepan que para que una medicina salga a la luz, esto tiene que cubrir con una serie de pruebas para que las oficinas, como en nuestro caso COFEPRIS, como en Estados Unidos sería ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo cómo se llama su oficina. Les autorice a la venta al público de ese medicamento. Esto se lleva más o menos 6 años, 5 mínimo. ¿Por qué? Por todas las pruebas que se tienen que hacer, primero a nivel celular, después a nivel orgánico. Es por eso que en un principio de este semestre yo les mencionaba
que la vacuna no iba a estar para octubre, que lo único que están haciendo es publicidad para hacer ganar y vender periódicos y noticias y revistas, y para que los gobiernos mundiales nos estén dando tole con el dedo. Estamos a 21 de octubre y no ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque tiene que llevar un camino, ingenieros. Ojalá que me equivoque y tengamos la vacuna en estos 9 días que faltan o 10 días que faltan. ¿Y después qué? Que es a lo que voy. ¿Y después qué? Ya tenemos reportes de complicaciones en los primeros voluntarios a los que se les inyectaron esas vacunas. Piernas, mal planeadas, mal realizadas, no se siguieron los protocolos de investigación que tanto nos estuvieron friega y jode durante décadas. FDA se llama la agencia de Estados Unidos, Food and Drugs Agency. Y se está rompiendo con todo. Claro, yo entiendo la desesperación, el esto, el otro. ¿Qué va a pasar? Tenemos que tenerlo muy claro, ingenieros. ¿Qué va a pasar a mediano y largo plazo? ¿Qué es mediano plazo en ciencia? Es entre 2 y 5 años, y largo plazo es después de 5 años. ¿Qué va a pasar con el hígado de las personas que fueron vacunadas y que estuvieron procesando esa droga, ese medicamento? Conceptualizando como droga todo aquel compuesto que es ingerido y que modifica las funciones corporales. ¿Qué va a pasar con su hígado? ¿Cuántos casos de cáncer de hígado tendremos por esa razón? ¿Cuántos casos de cirrosis hepática medicamentosa tendremos por ese problema? ¿Por qué? Pues porque no se hizo la experimentación necesaria. Y eso pasó con los COVID. ¿Qué pasó con los COVID? Bueno, pues empezaron a vender lo que quieran, hasta que un buen día, en el departamento forense de un hospital de Nueva York, en los Estados Unidos, no se hacen autopsias únicamente por razones de muerte violenta o este tipo de cosas, sino también por responsabilidad profesional. Y esas se llaman autopsias clínicas, y esas se hacen a nivel hospitalario para determinar cuál fue la causa de la muerte. De pronto un señor que iba caminando por la calle, imagínenselo, iba caminando ahí por las tiendas de la Quinta Avenida o iba rumbo al teatro en Broadway, y de pronto le da un infarto. Lo llevan al hospital, muere a causa del infarto. Y la ley en los Estados Unidos especifica que cuando tienes una muerte repentina, aun cuando o súbita, aun cuando no sea violenta, se impone una autopsia. Y entonces encontraron que su corazón estaba dañado, crecido. Se llama hipertrofia cardíaca. Y le empezaron a buscar en la historia clínica del joven, del señor, y encontraron que había estado sometido a tratamiento antiinflamatorio con COVID. ¿Qué resultó de ello? ¡Ay, no, el escándalo! Y vamos a retirar los COVIDes, y tarará, tarará. ¿Y por qué no avisaron? Y los científicos, no sé qué y no sé cuánto.
De pronto levanta la mano por allá un investigador médico. No, era químico, un investigador químico. Oigan, ¿me permiten opinar? A ver, ¿qué tiene que decir? Yo hice un estudio para determinar los efectos a largo plazo de los COVID y envía publicación mi artículo que concluía en que los COVID a largo plazo provocan, entre otras cosas, daños cardíacos. Bueno, ¿y dónde quedó eso? Resulta que no fue interesante para las compañías publicadoras de revistas científicas. ¿Por qué? Porque cuando tú reportas que algo no salió bien, no vende. Cuando tú reportas negativo un resultado, no vende. Entonces, obviamente le dijeron al señor no, pues ¿sabe qué? Pues no nos interesa eso. Entonces, casos de situaciones de riesgo para la salud. Requisito para la investigación, me olvidé de decirles que si ustedes realizan el más bello y grande proyecto de investigación para la creación de la máxima experiencia biomédica, pero no lo publican, pues es como si no hubieran hecho nada. Además, quienes nos están contratando les van a advertir que todo aquel proyecto que ustedes estén llevando a cabo tendrá que ser publicado. Es la última parte de una investigación. No se puede decir que una investigación, haya concluido si no está publicada. Como reconocimiento y estímulo intelectual, sí, por supuesto. La forma que tienen ustedes para determinar la calidad de un investigador, ¿cuál es? ¿O cómo es? No, pues es que el profe nos dijo que él hace y deshace y que apaga la lumbre de eructos y que es el yo soy aquel de la ciencia y la más. La única manera que tenemos para calificar la calidad y la cantidad de la producción de investigación de un profesor o de un investigador, ¿cuál es? ¿Cuántos artículos tienes publicados, mi rey? ¿Cuántos artículos publicas por año? Obviamente, no en el Diario de Querétaro, no en el TV y Novelas, en revistas indexadas y arbitradas. Esas son las únicas que cuentan. Y obviamente como respaldo para la hoja de vida o currículum vitae de los autores. Esto nos va dando un nivel en la ciencia. No es lo mismo Agustín de la Isla, que tiene 16 artículos en toda su vida activa. Yo empecé muy tarde a hacer investigación. Yo obtuve mi doctorado apenas en el 2004. Y a partir de ahí he publicado 16 artículos. Se me ocurre Víctor Castaño Meneses, que es un poco más joven que yo, 5 años menor que yo, pero tiene 600 artículos publicados en revistas arbitradas. Entonces, ¿cómo vas a medir a un investigador o la calidad de un investigador? A través de su producción.
esa procedencia, sí, exactamente, de esos que saben delicioso. Respaldo de la hoja de vida de los autores. Tiene, tú ves que vas a contratar a un investigador, te llega un investigador con un currículum de tal y cual producción, pobre, te llega otro con el doble de producción, obviamente vas a preferir al que tiene una mayor cantidad de producción. Y obviamente cuando ustedes tengan mayor cantidad de producción van a poderse cotizar en el mercado de la ingeniería biomédica mucho mejor que otros. No es lo mismo que tengas una experiencia de investigación con 5 artículos o con 2 artículos, que es lo que nos piden como requisito para el doctorado, que tengas ya 20, ya 50. También como protección para los derechos de autor. Oye, pues si yo había inventado esta madre, sí, pero no la publicaste, güey. Entonces, el proteger nuestra producción científica, ingenieros, incluye las evidencias. Acuérdense que la ciencia, nuestro famosísimo método científico, está basado ¿en qué? En evidencia. Pues protegeremos nuestros derechos de autor a través de la evidencia. Comunicarse con otros autores, ya nos hablaba ahorita Francisco de LinkedIn, y entonces este tipo de relaciones encontraremos pronto, o más pronto que tarde, a gente que está interesada o trabajando en nuestra misma área, y de ahí enriqueceremos y empezaremos a formar cuerpos colegiados o redes de investigación, y por qué no, nubes de investigación, como retroalimentación para la ciencia y para la enseñanza. Obviamente para la trascendencia, que es el máximo honor que puede tener un investigador, el trascender, el dejar algo para los demás, el dejar algo que sirva para la ciencia, para la educación, para el progreso. Y la más importante de todas, por placer, por disfrutar la satisfacción de dar a conocer lo que hicimos, lo que producimos. Es como un hijo. Cada artículo que nosotros escribimos, cada producto de nuestra mente, pues se hace con placer, nos da una satisfacción inconmensurable, ingenieros. Esas son las razones que puedo argumentar para que ustedes comiencen, para convencerlos de que ustedes comiencen a escribir. No, pero pues existen algunas cosas que a final de cuentas son mitos. Primero, creer que escribir bien es una habilidad innata. No, pues es que esos son garbanzos de a libra, compadre. Imagínate a Octavio Paz, imagínate a Shakespeare, imagínate a Fleming, imagínate a quien quieras y mandes de los grandes productores, o a quien tú quieras de los grandes investigadores. Permítanme decirles que todos ellos empezaron así, donde ahorita están ustedes, y que no sabían, maldita sea la fragata, de cómo escribir bien, ni siquiera de cómo escribir.
Para el ser escritor no se nace. El escritor se hace. ¿Y cómo se hace? En el curso de redacción que imparto con sus compañeros de Nano, inicio la clase, el primer día de clase, les pongo una frase latina que dice scrivere dices scribendo, que significa a escribir se aprende escribiendo. ¿Cómo puedes ser escritor si no escribes, güey? Si nada más te la pasas quejándote y causando lástimas. Pues es que yo sí me gustaría, porque tengo muchas ideas, pero pues no, pues es que, pues ¿cuándo voy a llegar a ser? No, todos los escritores del mundo, sea en ciencia o sea en literatura, aprendieron cómo escribir. Segundo mito. Ay, Dios. Creer que los únicos que publican son investigadores expertos y reconocidos en diversas áreas. No, pues cómo me voy a comparar con el doctor Elizalde o con el doctor Rufino, con la doctora Vanessa o con el doctor Rodrigo o con el doctor Perenganito. ¿Cómo? No, pues ellos ya son investigadores, fregones. ¿Cómo voy a comparar? Pues así empezaron todos. Y las mismas probabilidades tenemos nosotros que vamos empezando que aquellos que ya tienen 100 o 200 o los que sea artículos publicados, las mismas probabilidades tenemos de que sea aceptado nuestro trabajo que las que tienen ellos. ¿Por qué? Porque cuando enviamos los borradores a las revistas científicas, son revisadas o son revisados los borradores por una serie de expertos, tanto en redacción como en ciencia. A ellos se les llama árbitros o referees. Y a ellos no les interesa tanto quién lo escribió como el contenido. Y lo mismo le podrán rechazar a uno que a otro. Entonces, no únicamente los investigadores expertos son los que tienen la posibilidad de ser publicados. Y volvemos al ejemplo de Rocío. ¿Qué se iba a imaginar ella? Que siendo una adolescente le iba a resultar con que se interesaban por su trabajo. Tercer mito. Les tengo una noticia, ingenieros. El hilo negro ya fue inventado. El agua de limón con chía ya fue inventada. La octava maravilla ya fue construida. Por lo tanto, si ustedes piensan que para ser publicados necesitan inventar el trifoco de la espiroqueta, les tengo una buena noticia. No es cierto. Para que una revista se interese por nosotros, no necesariamente necesita hacer una investigación compleja, un boom en la ciencia. Simplemente hagan su trabajo. Simplemente no solo lo hagan, sino háganlo bien. Eso es lo que cuenta para ser escogidos para publicación. Para esto tenemos algunas cualidades. Estas sí son cualidades que requiere el investigador.
Perdón, el escritor. Y entonces, diremos que la primera cualidad, y yo creo que la más importante cualidad del escritor, es ser curioso. Ser curioso. ¿Qué pasa? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué sucedería si le pongo esto a aquello? ¿Qué sucedería si yo mezclo tal o cual metal? ¿O qué pasaría si yo, en lugar de hacer este procedimiento, lo hago de esta otra manera, que sería tal vez más simple o más económica, o que lastimaría menos a mi paciente? Observador, ¿sí? Observador. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que actualmente busca el ser humano para mejorar como especie? ¿Cuáles son los problemas que están presentes y que yo puedo resolver? Ya tenemos dos elementos importantes para llevar a cabo nuestro trabajo. Ser sencillo, humilde y prudente. ¿Qué quiere decir con esto? La soberbia, ingenieros, no es buena consejera. La soberbia únicamente nos lleva a una falsa seguridad. La soberbia es amiga y compañera del fracaso, porque a final de cuentas, el único que se cree importante e inalcanzable es el hombre soberbio o la mujer soberbia. La ciencia necesita de personas que se pongan en el lugar de los demás, que consideren que de una cosa podrán ser expertos, pero millones de cosas no tienen ni la menor idea. Eso nos hace ser humildes. Y humilde no quiere decir pobre. Hay personas pobres que son infinitamente soberbias. También el investigador, el escritor debe ser crítico, constructivo y analítico. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que él va hacia hacia un estatus de cosas en donde a través del razonamiento crítico que nos manda el método inductivo de la ciencia, nos permitirá aumentar nuestra capacidad de análisis. Buscar en las cosas sencillas el fomentar nuestra capacidad de asombro, que nos permitirá seguir buscando hoy, ayer y siempre hacia la mejora, hacia el mejoramiento, hacia la mejora total. Una gran capacidad de síntesis, esto es, a través del análisis, llegar a una conclusión que sea verdadera y que sea útil. Y finalmente, la persistencia, que es una característica de los grandes. ¿Algún comentario?
¿Todo bien? Correcto, entonces nos vemos el próximo martes para continuar con este tema y el miércoles tendremos nuestro segundo examen parcial. Que tengan una excelente semana y espero que nos veamos pronto. Vayan sacando punta a su lápiz, vayan preparando su cuaderno porque vamos a empezar a producir escritura. Que tengan un excelente día. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe.